Diego sonrió mientras cortaba mi pastel de cumpleaños. ¿Cómo gastas los 300,000 que te mando, abuela? Me quedé helada con el tenedor en el aire. ¿Qué dinero? Mi nuera Lucía parecía que se iba a vomitar allí mismo. Diego se volteó hacia ella y preguntó: ¿Dónde está el dinero? ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero empecemos desde el principio, porque esta historia comenzó mucho antes de esa pregunta que cambió todo. Era mi cumpleaños número 55 y, si soy honesta, no tenía muchas ganas de celebrar. Desde que murió mi Alejandro hace 2 años, los cumpleaños se sienten más como recordatorios de que envejezco sola que como celebraciones. Mi hijo, Eduardo, había insistido en hacer una cena familiar en su casa en Glendale. «Mamá, no puedes pasar tu cumpleaños sola otra vez», había dicho por teléfono esa mañana, usando ese tono que reservaba para cuando quería sonar como el hijo perfecto. Lucía, su esposa, había estado inusualmente insistente también. «Carmen, he preparado tu postre favorito», había dicho cuando llegué, abrazándome con más efusividad de la normal. En ese momento pensé que finalmente estaban haciendo el esfuerzo de incluirme más en sus vidas. Qué ingenua fui. La cena había transcurrido normalmente. Eduardo me contó sobre su trabajo en la constructora, Lucía habló de sus clases de yoga, y Diego, mi nieto adolescente, apenas levantó la vista de su teléfono excepto para comer. Una típica reunión familiar moderna, pensé. Fue cuando sacaron el pastel que todo se volvió extraño. Diego, que normalmente apenas me dirigía la palabra, de repente se animó muchísimo. «Abuela, feliz cumpleaños, 55 años», gritó, como si fuera la cosa más emocionante del mundo. «Gracias, mijo», le dije, sorprendida por su entusiasmo repentino. «¿Sabes qué, abuela? Estaba pensando, con todo el dinero que recibes ahora, ¿qué planes tienes? ¿Vas a viajar? ¿Comprar una casa nueva?» Lucía se atragantó con su agua. Eduardo carraspeó fuertemente. Yo los miré confundida. «¿Dinero? ¿De qué dinero hablas, Diego?» El muchacho me miró como si yo hubiera perdido la memoria. «El dinero del tío Roberto, abuela. Los $300,000. Mamá dice que te llegan cada mes desde que él murió». Y ahí fue cuando el mundo se detuvo. Lucía se había puesto completamente pálida. Eduardo parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin decir nada. Y yo me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. «Diego», dije lentamente, «no sé de qué dinero hablas». «Pero mamá dijo». Diego miró a sus padres, confundido. «Dijeron que por eso podíamos renovar la cocina y comprar el carro nuevo, que la abuela ahora tiene mucho dinero y...» «¡Diego!», gritó Lucía, finalmente encontrando su voz. «Ve a tu cuarto. Ahora». «Pero... ahora». Mi nieto salió corriendo, obviamente asustado por el cambio súbito en el ambiente. Me quedé allí, sentada en mi silla, con pedazos de pastel de cumpleaños esparcidos en mi plato, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Roberto, mi cuñado Roberto, el hermano menor de Alejandro, había muerto hace 10 meses en un accidente automovilístico en Phoenix. Habíamos ido al funeral, por supuesto. Lucía había llorado mucho ese día, lo cual me había sorprendido porque nunca habían sido particularmente cercanos. $300,000 cada mes. Miré a mi hijo y a mi nuera, que ahora evitaban mi mirada como si fuera radioactiva. «Eduardo», dije con la voz más calmada que pude reunir, «¿qué sabe Diego que yo no sé?» «Mamá, creo que hay una confusión». Eduardo finalmente habló, pero su voz sonaba como la de un niño de 5 años que había sido atrapado robando galletas. «Diego malentendió». «¿Malentendió qué exactamente?», interrumpí. No iba a dejar que me dieran largas. A los 55 años, he aprendido a reconocer cuando alguien me está mintiendo, especialmente mi propio hijo. Lucía se levantó abruptamente de la mesa. Voy a revisar que Diego esté bien», murmuró, prácticamente corriendo hacia el pasillo. «Siéntate, Lucía», dije sin ni siquiera voltear a verla. Mi voz tenía esa autoridad que solo las madres mexicanas pueden invocar. «Creo que esta conversación nos incluye a todos». Se detuvo en seco. Lentamente, se dio la vuelta y regresó a su silla, pero mantuvo la mirada fija en la mesa. «Eduardo», continué, «quiero que me expliques exactamente de qué dinero habló tu hijo». Mi hijo se pasó las manos por el cabello, un hábito nervioso que tenía desde pequeño.
Mira, mamá, es complicado. Hazlo simple. Roberto comenzó, luego se detuvo. Roberto tenía más dinero del que pensábamos. ¿Y cuando murió? Bueno, dejó instrucciones de que tú recibieras una asignación mensual. ¿Una asignación mensual de qué? De $300,000 mensuales. Mi café se enfrió mientras procesaba esto. ¿Cada mes? Sí, susurró Lucía sin levantar la mirada. ¿Por cuánto tiempo? Eduardo carraspeó. Hasta que vayas a Phoenix a reclamar la herencia principal. ¿La herencia principal? Lucía finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza, de pánico. Carmen, dijo con voz temblorosa. Roberto había estado ahorrando, mucho, y también había hecho algunas inversiones, muy buenas. ¿Cuánto dinero dejó en total? Silencio incómodo. ¿Cuánto? $50 millones, murmuró Eduardo. El cuarto comenzó a dar vueltas. ¿50 millones? ¿Roberto? ¿El mismo Roberto que siempre le pedía dinero prestado a Alejandro para la renta? ¿Y dónde está ese dinero? Está bloqueado en Phoenix. Tienes que ir en persona para acceder a él. ¿Y los 300,000 mensuales? Eduardo se aclaró la garganta nerviosamente. Esos los hemos estado recibiendo por ti. Roberto nos nombró como administradores temporales hasta que fueras a Phoenix. La palabra administradores me sonó sospechosa. ¿Administradores? ¿Con qué autoridad? Con una procuración limitada, admitió Lucía. Roberto la hizo antes de morir. Nos dio acceso a los pagos mensuales, pero solo hasta el primer aniversario de su muerte. ¿Y cuándo es ese aniversario? En 2 meses, dijo Eduardo. Si no vas a Phoenix antes de esa fecha, pierdes acceso a todo, tanto a los pagos mensuales como a la herencia principal. Ahí estaba. El cuadro completo empezaba a formarse. ¿Y dónde están esos $300,000 mensuales que han estado administrando por mí? Lucía se echó a llorar. Mamá, Eduardo dijo rápidamente, nosotros lo hemos estado invirtiendo para ti. En la casa, en mejoras que aumentan el valor. ¿Invirtiendo? Mi voz subió una octava. ¿Invirtiendo en su estilo de vida? En mi mente comenzaron a conectarse las piezas. La casa nueva que habían comprado el año pasado, los carros nuevos, las vacaciones a Europa, la renovación completa de su cocina que había costado más que mi salario anual como asistente administrativa. ¿Cuántos pagos han recibido? 10, susurró Lucía. 10 pagos de $300,000, $3 millones. ¿Y cuánto me han dado de esos 3 millones? Más silencio. ¿Cuánto? Nada, finalmente admitió Eduardo. Pero mamá, no lo entiendes. Nosotros íbamos a llevarte a Phoenix, íbamos a ayudarte con todo el proceso. Después de gastarse mis $3 millones, no son solo tus 3 millones, explotó Lucía entre lágrimas. Roberto también pensó en nosotros, en Diego. Por eso nos dio la procuración. Roberto, dije lentamente, les dio acceso temporal para que me ayudaran, no para que se robaran mi dinero. No es robar si usas el dinero de otra persona sin su permiso para beneficio propio. Eso se llama robo. Eduardo, me levanté de mi silla. Durante años había sido la madre comprensiva, la que siempre perdonaba, la que ponía a la familia por encima de todo. Pero esa mujer acababa de descubrir que su propia familia la había estado robando por 10 meses. Quiero cada centavo de vuelta. Mamá, eso es imposible. Entonces será mejor que empiecen a vender cosas. Y será mejor que me lleven a Phoenix antes de que pierda $50 millones por su culpa. Salí de esa casa sin decir otra palabra, dejando a mi hijo y a mi nuera con sus excusas y sus lágrimas. Mientras manejaba de regreso a mi pequeño apartamento en East LA, solo podía pensar en una cosa. Si Roberto había tenido tanto dinero, ¿por qué había sido tan secretivo al respecto? ¿Y por qué había muerto tan convenientemente cuando estaba a punto de ser muy rico? Algo no cuadraba, y iba a descubrir qué era. Esa noche no dormí ni 5 minutos. Me quedé sentada en mi mesa de cocina hasta las 4 de la mañana, con una taza de café que se enfrió hace horas, tratando de entender cómo mi propia familia me había estado robando durante 10 meses. ¿Roberto millonario? Parecía imposible. El Roberto que yo conocía era el hermano menor y responsable de Alejandro, el que siempre necesitaba dinero, el que cambiaba de trabajo cada 6 meses.
Pero también era el Roberto que desapareció por completo los últimos 3 años antes de morir. Alejandro siempre se quejaba de que ya no lo llamaba, de que ni siquiera sabíamos exactamente en qué trabajaba. Se fue a Phoenix por trabajo. Era todo lo que sabíamos. Algo de construcción. A las 5 de la mañana, tomé una decisión. Iba a llamar a la única persona que podría tener respuestas. Esperanza, la hermana mayor de Alejandro que vive en Tucson. Carmen, ¿estás bien, mija? Son las 5 de la mañana. Esperanza, necesito preguntarte algo sobre Roberto. Hubo una pausa larga, muy larga. ¿Qué quieres saber? ¿Sabías que tenía dinero? ¿Mucho dinero? Otra pausa, aún más larga. Pude escuchar a Esperanza respirar profundamente. Carmen, ¿dónde estás? En mi casa. ¿Por qué? No hables de esto por teléfono. Voy para allá. Esperanza, vives a 6 horas de... Salgo en 1 hora. No le digas a nadie que hablaste conmigo. Y Carmen... ¿Qué? Si alguien te ha contactado sobre dinero de Roberto, no hables con ellos hasta que yo llegue. Colgó. ¿No hables con ellos? ¿De qué se trataba todo esto? Esperanza llegó a las 11 de la mañana, conduciendo como si el diablo la persiguiera. Entró a mi apartamento, echó los cerrojos, cerró todas las cortinas y se sentó frente a mí con una expresión que nunca le había visto. Carmen, ¿qué te dijo Eduardo exactamente? Le conté toda la historia del cumpleaños, de los 3 millones ya gastados, de los 50 millones esperando en Phoenix. Mientras hablaba, la cara de Esperanza se puso más y más seria. «Ay, Dios mío», murmuró cuando terminé. «No sabía que ya habían empezado los pagos. ¿Ya sabías sobre el dinero?» Esperanza se levantó y comenzó a caminar en círculos por mi pequeña sala. «Carmen, ¿sabes en qué trabajaba realmente Roberto los últimos 5 años?» Eduardo dice que construcción e inversiones. «No, mija, no». Me miró directamente a los ojos. Roberto era informante del FBI. El mundo se volvió a detener. ¿Qué? Había estado trabajando con ellos para exponer una red de lavado de dinero en Phoenix. Una red grande, Carmen, con conexiones en Los Ángeles, Las Vegas, México. Millones y millones de dólares. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Roberto, el Roberto que conocemos, informante del FBI. Roberto se metió en problemas hace 5 años. Problemas de juego. Debía $500,000 a gente muy peligrosa. Eso explicaba por qué Alejandro había estado tan preocupado por él. ¿Y el FBI lo ayudó? Le ofrecieron un trato, ayudarlos a infiltrarse en la organización que le prestó el dinero, y ellos protegerían a nuestra familia. ¿Protegernos de qué? De la gente que él ayudó a meter en la cárcel. Esperanza se sentó a mi lado y tomó mis manos. Carmen, el dinero que Roberto dejó no es solo de inversiones inteligentes. Es dinero de recompensas del gobierno por ayudar a confiscar activos criminales. ¿50 millones? La red que ayudó a desmantelar manejaba más de $200 millones. Roberto recibió un porcentaje como recompensa de informante, pero murió en un accidente. No fue accidente. Carmen, mi sangre se convirtió en hielo. Lo mataron 3 días antes de que fuera a testificar en el juicio principal. Y ahora que el dinero está llegando a ti, ¿estoy en peligro? Posiblemente. Pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? El FBI no sabe que Eduardo y Lucía han estado gastando el dinero. ¿Cómo es eso posible? Los pagos mensuales fueron diseñados para parecer transferencias familiares normales. El FBI está monitoreando las cuentas principales en Phoenix, pero pensaron que los pagos mensuales irían directamente a ti. ¿Y ahora qué pasa? Esperanza sacó una tarjeta de su bolsa. Necesitas llamar a este número. Es el agente especial Martínez. Él estaba trabajando con Roberto. Miré la tarjeta. FBI. ¿Qué le digo? La verdad, que recién te enteraste del dinero, que tu familia lo ha estado gastando sin tu conocimiento y que estás lista para cooperar. ¿Cooperar en qué? En terminar lo que Roberto empezó. Todavía hay gente de esa organización que nunca atraparon. Gente que cree que tú sabes dónde está el resto del dinero que nunca encontraron. Pero yo no sé nada. Ellos no lo saben. Y el FBI puede usar eso. Esperanza se levantó para irse. Carmen, esto es serio. Si decides cooperar con el FBI, tu familia estará protegida. Si no, ¿qué? Eduardo y Lucía podrían ir a la cárcel por usar dinero de recompensas federales sin autorización. Y tú podrías estar en peligro de gente que quiere venganza contra Roberto. Me dejó allí, sentada en mi sala,
sosteniendo una tarjeta del FBI y preguntándome cómo mi vida había pasado de celebrar un cumpleaños aburrido a estar en medio de una conspiración federal en menos de 24 horas. Pero una cosa estaba clara. Eduardo y Lucía me habían metido en esto al gastar dinero que no sabían que era peligroso. Y ahora todos íbamos a pagar las consecuencias. Era hora de que Carmen Velázquez aprendiera exactamente en qué se había metido su familia. El agente especial Martínez tenía una voz que sonaba como si hubiera fumado 2 cajetillas diarias durante 20 años, y cuando le expliqué quién era y por qué lo llamaba, hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. «Señora Velázquez», finalmente dijo, «necesito verla. Inmediatamente. ¿Puede estar en el Denny's de Boyle Heights en 1 hora? ¿Es tan serio como dice mi cuñada? Es más complicado de lo que ella sabe». 1 hora después, estaba sentada en un Denny's casi vacío, frente a un hombre que parecía haberse vestido en la sección de rebaja de JCPenney. Definitivamente no se parecía a los agentes del FBI de las películas. «Su cuñado Roberto», comenzó Martínez, revolviendo su café como si fuera la tarea más importante del mundo, era uno de nuestros informantes más valiosos. Nos ayudó a desmantelar una operación que movía más de $200 millones al año. Esperanza me dijo que lo mataron. Así es, lo hicieron ver como accidente, pero tenemos evidencia de que fue asesinato. ¿Y mi familia? ¿Eduardo y Lucía están en problemas por gastar el dinero? Martínez me miró con una expresión que no pude descifrar. Señora Velázquez, aquí es donde las cosas se complican. Técnicamente, su hijo y su nuera han estado usando fondos federales sin autorización. Mi estómago se hundió. ¿Los van a arrestar? Eso depende de varios factores. Primero, necesito entender exactamente qué sabían ellos sobre el origen del dinero. Nada. Hasta donde yo sé. Pensaron que Roberto había hecho inversiones exitosas. Segundo, necesito saber si usted está dispuesta a ayudarnos a completar la investigación que Roberto no pudo terminar. ¿Qué investigación? Martínez sacó una carpeta del asiento a su lado. Arrestamos a 8 miembros de la organización criminal gracias a la información de Roberto. Pero los 3 principales escaparon antes de que pudiéramos actuar. Abrió la carpeta y me mostró 3 fotografías. Esta es Mónica Herrera, contadora que falsificaba registros financieros. Este es David Kim, abogado que creaba empresas fachada. Y este se detuvo en la tercera foto. Este es Santiago Morales, el jefe de toda la operación. Miré la foto. Un hombre de mediana edad, bien vestido, con una sonrisa que me hizo sentir incómoda. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Santiago Morales sabe que usted está recibiendo dinero relacionado con Roberto. Nuestras fuentes nos dicen que él cree que Roberto le contó a alguien dónde están escondidos los activos que nunca pudimos localizar. ¿Qué activos? Aproximadamente $100 millones en cuentas bancarias en el extranjero. Dinero que Santiago considera suyo. Pero yo no sé nada de eso. Él no lo sabe. Y ahí es donde usted puede ayudarnos. Martínez cerró la carpeta. Señora Velázquez, creemos que Santiago va a intentar contactarla pronto. Cuando lo haga, necesitamos que usted aparente saber más de lo que sabe. ¿Para qué? Para que él revele la ubicación de esas cuentas tratando de confirmar que usted tiene la misma información. Me reí, pero no porque fuera divertido. ¿Quieren que yo, una asistente administrativa de 55 años, engañe a un criminal internacional? Queremos que usted nos ayude a recuperar $100 millones robados y a meter en la cárcel al hombre que mató a Roberto. ¿Y si dice que no? Martínez se encogió de hombros. Entonces Santiago eventualmente descubrirá que usted no tiene la información que él busca, y su historial sugiere que él no es muy tolerante con las decepciones. ¿Me está amenazando? Le estoy explicando la realidad. Santiago Morales ya sabe que usted existe, ya sabe sobre el dinero. La única pregunta es si cuando él la contacte, usted está preparada para ayudarnos o no. ¿Y si coopero? ¿Qué pasa con Eduardo y Lucía? Si usted nos ayuda a arrestar a Santiago y a recuperar los activos, podemos hacer que los cargos contra su familia desaparezcan. Podemos presentarlo como si ellos fueran víctimas inocentes de un esquema de fraude. Martínez se levantó y puso dinero en efectivo en la mesa. Piénselo esta noche, la llamo mañana. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que Santiago me contacte? Basado en la actividad que hemos visto, probablemente días, tal vez menos. Me quedé sentada en ese Denny's durante 1 hora después de que se fue,
viendo a familias normales comer panqueques y preguntándome cómo mi vida se había vuelto tan peligrosa. Pero una cosa era segura. Eduardo y Lucía me habían metido en esto al gastar dinero federal sin saber lo que era. Y si yo iba a arriesgar mi vida para salvarla de ellos, primero iba a recuperar cada centavo que me debían. Y después iba a tener que decidir si estaba dispuesta a convertirme en señuelo para atrapar a un asesino. Una cosa sí sabía. Carmen Velázquez no era la viejita indefensa que todos creían que era, pero estaba a punto de descubrir exactamente qué tan fuerte podía ser cuando se trataba de proteger a su familia. Llegué a la casa de Eduardo a las 7 de la mañana siguiente sin avisar. Toqué el timbre hasta que Lucía abrió la puerta en bata, con cara de no haber dormido nada. «Carmen, ¿qué haces aquí tan temprano?» «Vengo por mi dinero», dije, pasando junto a ella sin esperar invitación. Eduardo apareció en las escaleras, también en pijama. «Mamá, pensé que habíamos acordado hablar después de que te calmaras». ¿Calmarme? Me reí. Pero no era risa divertida. «Hijo, yo estoy más calmada de lo que he estado en años. Finalmente entiendo exactamente lo que ha estado pasando». Los dos intercambiaron una mirada nerviosa. «Siéntense», ordené. Los dos. Ahora. Para mi sorpresa, obedecieron inmediatamente. Tal vez había algo en mi tono que les recordó que yo era la que los había criado. $3 millones, comencé. Esa es la cantidad que han gastado de mi asignación mensual en los últimos 10 meses. Mamá, no es... Eduardo, no me interrumpas. Voy a hablar y ustedes van a escuchar. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. Quiero que me digas exactamente en qué gastaron mi dinero. Todo. Cada centavo. Mamá, eso es... Eduardo. Mi voz tenía esa firmeza que solo usaba cuando él era niño y había hecho algo realmente malo. Habla. Ahora. Mi hijo suspiró profundamente. La casa. Compramos esta casa porque necesitábamos más espacio, y la tuya se estaba quedando pequeña para cuando te mudaras con nosotros. ¿Cuánto? 800,000. Anoté. Casa, 800,000. Continúa. Los carros, el BMW para Lucía y la camioneta para mí. Pensamos que ibas a necesitar transporte confiable. ¿Cuánto en total? 120,000. ¿Qué más? La renovación de la cocina, para que fuera más fácil para ti cocinar cuando vivieras aquí. La lista siguió. Para cuando terminamos, habían gastado cada centavo de mis $3 millones en justificaciones que sonaban bien en papel, pero que en realidad eran puro egoísmo. Muy bien, dije, guardando mi teléfono. Ahora vamos a hablar de la realidad. Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al jardín trasero, con su piscina nueva. ¿Alguna vez se preguntaron de dónde sacó Roberto $50 millones? Nos dijeron que inversiones... Comenzó Lucía débilmente. ¿Qué tipo de inversiones? ¿En qué? ¿Cuándo? Roberto trabajaba en construcción y siempre andaba pidiendo dinero prestado. Los dos me miraron sin responder. ¿Nunca pensaron que era extraño que de repente fuera multimillonario? Tal vez tuvo suerte, murmuró Eduardo. Eduardo, tu tío Roberto era informante del FBI. Los dos se pusieron rígidos. ¿Qué? Susurró Lucía. El dinero que han estado gastando no son ganancias de inversiones. Son recompensas del gobierno federal por ayudar a desmantelar una red de lavado de dinero. ¿Eso es? Eso no puede ser. Eduardo se veía genuinamente choqueado. Y hay más. Roberto fue asesinado por la gente que él ayudó a meter en la cárcel. Y ahora esa misma gente sabe que yo estoy recibiendo su dinero. Lucía comenzó a temblar. ¿Estamos en peligro? Todos estamos en peligro, pero especialmente ustedes dos, porque técnicamente han estado gastando dinero federal sin autorización. «¡Nosotros no sabíamos!», gritó Eduardo. «Lo sé, y por eso el FBI está dispuesto a protegerlos, pero solo si cooperan». ¿Cooperar cómo? Primero, van a vender todo lo que compraron con mi dinero y me van a devolver cada centavo. ¿Y segundo? Segundo, me van a ayudar cuando el FBI necesite que ustedes confirmen que no sabían nada sobre el origen del dinero. ¿Y tercero?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Tercero, van a llevarse a Diego y van a desaparecer por unas semanas mientras yo resuelvo esto. ¿Resolver qué? El hombre que mató a Roberto va a tratar de contactarme. Cuando lo haga, voy a ayudar al FBI a atraparlo. Eduardo se paró de golpe. No, mamá. Eso es demasiado peligroso.
Llama a la policía, que ellos se encarguen. Eduardo, mijo, déjame explicarte algo. Me senté en el borde de la mesa de centro y los miré directamente. Ustedes gastaron $3 millones que no sabían que eran dinero federal. Si yo no coopero con el FBI, ustedes van a la cárcel. Si yo sí coopero, quedamos todos libres y yo recupero los 50 millones que todavía están esperando en Phoenix. Pero no hay peros. Y Eduardo, hay algo más que necesitan saber. ¿Qué? Si no voy a Phoenix en los próximos 2 meses, pierdo acceso a todo. Los 50 millones. Y también los pagos mensuales que quedan. Lucía se puso blanca como la pared. ¿Pierdes todo? Todo. Y entonces habrán gastado $3 millones para nada. Seguirán en problemas con el FBI y yo habré perdido la oportunidad de ser financieramente independiente por el resto de mi vida. El silencio en esa sala era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. ¿Qué tenemos que hacer?, susurró Lucía. Exactamente lo que les dije. Vender todo, devolverme mi dinero, llevarse a Diego lejos de Los Ángeles y confiar en que su madre sabe lo que está haciendo. ¿Y si algo te pasa?, preguntó Eduardo con voz quebrada. Entonces ustedes habrán aprendido una lección muy cara sobre no tomar dinero que no les pertenece. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y los miré por encima del hombro. Tienen hasta mañana para decidir si van a cooperar voluntariamente o si prefieren explicarle a los agentes federales por qué han estado viviendo como millonarios con dinero de recompensas gubernamentales. Salí de esa casa sintiendo algo que no había sentido en años. Poder real. Eduardo y Lucía finalmente iban a aprender que Carmen Velázquez no era la viejita complaciente que creían que era. Pero primero, tenía que prepararme para el encuentro más peligroso de mi vida. Esa noche no pude concentrarme en nada. Cada vez que trataba de ver televisión o leer un libro, mi mente regresaba a la misma pregunta aterrorizante. ¿Realmente estaba considerando convertirme en señuelo del FBI a los 55 años? A las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Eduardo. Mamá, necesitamos hablar, en serio esta vez. Ya hablamos esta mañana. No, mamá, de verdad. Lucía y yo hemos estado hablando todo el día. Sobre lo que hicimos, sobre Roberto, sobre todo. Pude escuchar que había estado llorando. Y tienes razón, en todo. Nos equivocamos horrible. Te robamos, te mentimos, y ni siquiera nos molestamos en investigar de dónde venía tanto dinero. ¿Dónde está Lucía? Aquí, conmigo. ¿Podemos ir a tu casa? Por favor. Hay cosas que necesitas saber antes de que hagas algo peligroso. 40 minutos después, los dos estaban sentados en mi sofá como niños regañados. Lucía tenía los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Carmen, comenzó Lucía, antes de que decidas qué vas a hacer con el FBI, hay algo que no te dijimos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ahora qué? Eduardo carraspeó nerviosamente. Ayer, después de que te fuiste, recibimos una llamada. ¿Qué tipo de llamada? Un hombre. Dijo que se llamaba Santiago y que quería hablar contigo sobre Roberto. Mi sangre se congeló. ¿Qué le dijeron? Nada, dijo Lucía rápidamente. Bueno, casi nada. Le dijimos que no sabíamos de qué estaba hablando, que Roberto no te había dejado ningún dinero. ¿Y él les creyó? No creo, admitió Eduardo. Siguió preguntando sobre si tú habías mencionado cuentas bancarias o números de acceso. Y le dijimos que tú nunca mencionas nada de dinero, que vives en un apartamento pequeño y trabajas como asistente administrativa. ¿Cómo consiguió su número? No lo sé, mamá, pero sonaba como si supiera más de nosotros de lo que deberíamos estar cómodos. Lucía se inclinó hacia adelante. Carmen, mencionó que sabía dónde trabajaba Eduardo. ¿Dónde va Diego a la escuela? ¿Los amenazó? No directamente, pero dijo que esperaba que pudiéramos ser más útiles si hablaba contigo directamente. Me levanté y comencé a caminar por mi pequeña sala. Santiago ya había hecho contacto. Ya estaba presionando a mi familia. El FBI había dicho que tenía días, pero aparentemente tenía menos tiempo del que pensaba. ¿Les dejó algún número? Sí. Eduardo sacó un papel arrugado. Dijo que le digas que llame a este número cuando estés lista para discutir los asuntos de Roberto. Tomé el papel. Un número local de Los Ángeles. ¿Algo más? Sí, dijo Lucía en voz baja. Al final de la llamada, casi como si fuera una reflexión casual, mencionó que había sido muy triste lo que le pasó a Roberto.
¿Qué dijo exactamente? Dijo, fue una lástima sobre Roberto. Los accidentes automovilísticos pueden ser tan impredecibles. La forma en que dijo impredecibles me hizo entender que no había sido casualidad. Santiago prácticamente había admitido haber matado a Roberto, pero de una manera que sonaba como conversación normal. ¿Cuándo fue esta llamada? Ayer a las 6 de la tarde, 1 hora después de que te fuiste. ¿Y por qué no me llamaron inmediatamente? Eduardo y Lucía se miraron culpablemente. Porque Eduardo finalmente admitió. Esperábamos poder manejar la situación nosotros mismos. Tal vez convencerte de que no te involucraras con el FBI. ¿Para protegerme? Para protegernos a todos, dijo Lucía honestamente. Pensamos que si no sabías sobre la llamada, tal vez toda esta situación se calmaría por sí sola. Los miré por un largo momento. Durante años, había excusado su egoísmo como inmadurez. Había justificado su falta de consideración como malentendidos. Pero esto era diferente. ¿Se dan cuenta? Dije finalmente, de que al no decirme sobre esta llamada inmediatamente, me pusieron en más peligro. No pensamos. Exacto. No pensaron. En mí, en mi seguridad, en las consecuencias. Me senté frente a ellos. Eduardo, Lucía, necesito que entiendan algo. Yo voy a cooperar con el FBI. Voy a hacer esto. Y ustedes van a hacer exactamente lo que les dije. Sacar a Diego de Los Ángeles y mantenerse alejados hasta que esto termine. Mamá, y una cosa más. Si vuelven a ocultarme información que afecta mi seguridad, van a tener que lidiar con Santiago Morales sin mi ayuda. ¿Entendido? Los dos asintieron miserablemente. Bien, ahora váyanse. Tengo una llamada que hacer. Después de que se fueron, me senté con el número de Santiago en una mano y la tarjeta del agente Martínez en la otra. Era hora de decidir si Carmen Velázquez era lo suficientemente valiente para terminar lo que Roberto había empezado. Marqué el número de Martínez. Agente Martínez, soy Carmen Velázquez. Santiago ya hizo contacto. Estoy lista para cooperar. La llamada del agente Martínez llegó a las 8 de la mañana siguiente, exactamente como había prometido. Señora Velázquez, ¿cómo se siente? Como si fuera a vomitar, admití. Pero lista. Eso es completamente normal. ¿Su familia ya se fue de la ciudad? Salen esta tarde. Van a casa de mi cuñada en Tucson. Perfecto. Ahora, sobre Santiago. Necesito que me cuente exactamente lo que les dijo a Eduardo y Lucía. Le repetí toda la conversación, incluyendo el comentario sobre los accidentes automovilísticos impredecibles. Interesante, murmuró Martínez. Está siendo cuidadoso, pero también está enviando un mensaje. Sabe que nosotros podríamos estar escuchando. ¿Eso es malo? En realidad es bueno. Significa que está bajo presión. Necesita esa información desesperadamente, o no habría arriesgado contactar a su familia. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ahora va a llamar al número que le dio. Pero antes necesitamos prepararla. 1 hora después, estaba sentada en una oficina federal anodina en el centro de Los Ángeles. Mientras 2 técnicos me preparaban con dispositivos de grabación que eran mucho más sofisticados de lo que había esperado. El micrófono es prácticamente invisible, explicó uno de ellos, y el transmisor es del tamaño de una moneda. Ni siquiera lo va a sentir. ¿Qué pasa si Santiago quiere registrarme? Estos dispositivos están diseñados para pasar inspecciones casuales, dijo Martínez. Pero señora Velázquez, si en algún momento se siente en peligro físico inmediato, use la palabra clave Alejandro. Tendremos equipos a menos de 1 minuto de cualquier lugar donde se reúna con él. ¿Y si me pide información que no tengo? Ahí es donde su historia se vuelve importante. Martínez abrió una carpeta. Va a decirle que Roberto le contó algunas cosas, pero no todo. Que él era muy cuidadoso y paranoico, especialmente después de que empezó a sospechar que alguien lo estaba siguiendo. ¿Roberto realmente sospechaba eso? Sí. Las últimas semanas antes de su muerte, Roberto había notado que lo vigilaban. Nos lo reportó. Entonces no voy a estar mintiendo completamente. Exacto. Va a decirle que Roberto mencionó cuentas en el extranjero, pero que los detalles específicos los guardó en un lugar seguro en Phoenix. ¿Y si no me cree? Entonces esperamos que nuestros equipos de respuesta sean rápidos. No era exactamente lo que quería escuchar. Agente Martínez, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Cuántos informantes civiles como yo han hecho este tipo de trabajo antes? Hubo una pausa incómoda. Señora Velázquez,
Normalmente trabajamos con informantes que tienen experiencia criminal previa, o al menos conocimiento del mundo en el que están infiltrándose. ¿Entonces soy la primera abuela? Es la primera viuda de 55 años que acepta ayudarnos a atrapar a un asesino internacional. Sí, ¿eso debería hacerme sentir mejor o peor? Debería hacerla sentir orgullosa. Lo que está haciendo requiere un tipo de valor que la mayoría de la gente no tiene. A las 2 de la tarde, estaba sentada en mi sala, con un teléfono en una mano y el número de Santiago en la otra. Martínez y su equipo estaban en una camioneta afuera de mi edificio, escuchando cada palabra. Marqué el número. Santiago contestó al segundo ring. Señora Velázquez, me dijeron que quería hablar conmigo. Sí, dije, tratando de mantener mi voz estable. Entiendo que usted conocía a Roberto. Lo conocía muy bien. Trabajábamos juntos. ¿En construcción? Se rió. Pero no era una risa amigable. Se podría decir eso. Construíamos oportunidades mutuas. No entiendo. Por supuesto que no. Roberto era muy cuidadoso sobre lo que le decía a la familia, pero estoy seguro de que le contó algunas cosas antes de morir. Roberto me contó muchas cosas a lo largo de los años. Me refiero a cosas específicas. Sobre ciertos negocios que teníamos, ciertas inversiones. Decidí seguir el guión que Martínez me había dado. Roberto últimamente había estado muy nervioso. Decía que pensaba que alguien lo estaba siguiendo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Le dijo quién? No, pero mencionó que había guardado algunos documentos importantes en un lugar seguro, por si acaso. ¿Qué tipo de documentos? No lo sé exactamente. Algo sobre cuentas bancarias, números. Dijo que si algo le pasaba, yo sabría dónde encontrarlos. ¿Y dónde están? En Phoenix, donde él vivía. Señora Velázquez, creo que usted y yo necesitamos reunirnos para discutir esto en persona. Mi corazón empezó a latir más rápido. No estoy segura de que eso sea necesario. Oh, pero sí es necesario. Su tono había cambiado completamente. Verá, Roberto tenía algo que me pertenece, y ahora que él no está aquí para devolverlo, esa responsabilidad pasa a usted. ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad de corregir los errores que Roberto cometió antes de morir. Señor Morales. Santiago Morales. ¿Por qué no almorzamos mañana? Conozco un lugar discreto donde podemos hablar sin interrupciones. No estoy segura, señora Velázquez. Su voz ahora tenía una edge que me hizo sentir escalofríos. Roberto tomó algo que no le pertenecía. Información que era valiosa para mí. Ahora esa información está en sus manos. Pero yo no. Mañana, 1 de la tarde. Restaurante Cicada en el centro. Mesa bajo el nombre de Morales. ¿Y si no puedo ir? Entonces tendré que encontrar otras formas de obtener mi información. Y créame, esas otras formas serían mucho menos cómodas para usted. Colgó. Me quedé sentada allí, sosteniendo el teléfono muerto, con las manos temblando. 5 minutos después, Martínez estaba tocando mi puerta. ¿Cómo se siente? Aterrorizada, admití. Eso es bueno. Significa que está tomando esto en serio. ¿Escuchó todo? Cada palabra. Señora Velázquez, lo hizo perfectamente. Santiago mordió el anzuelo completamente. ¿Y ahora? Ahora nos preparamos para el almuerzo más importante de su vida. Mientras Martínez explicaba los planes para el día siguiente, solo podía pensar en una cosa. Mañana iba a estar sentada frente al hombre que había matado a Roberto, fingiendo saber secretos que podrían salvarme o matarme. Carmen Velázquez estaba a punto de descubrir exactamente de qué estaba hecha. El restaurante Cicada era mucho más elegante de lo que esperaba. Definitivamente, no era el tipo de lugar donde normalmente almorzaba una asistente administrativa de East LA. Cuando le di mi nombre al anfitrión, me dirigió inmediatamente a una mesa en una esquina privada donde un hombre bien vestido ya estaba esperando. Santiago Morales se veía exactamente como en la foto, excepto que en persona tenía una presencia que la fotografía no había capturado. Era el tipo de hombre que te hace sentir inmediatamente que estás en su territorio, bajo sus reglas. Señora Velázquez, dijo, levantándose cortésmente cuando me acerqué. Gracias por venir. Señor Morales, respondí, tratando de mantener mi voz estable. Mi mano tembló ligeramente cuando él la tomó para ayudarme a sentarme. Espero que no le moleste que haya ordenado vino, dijo, señalando una botella cara que ya estaba en la mesa. Es un Rioja español,
Pensé que podría apreciarlo. Gracias. Pero no bebo durante el día. Por supuesto. Agua entonces. Hizo una seña al mesero, quien inmediatamente trajo agua. Era claro que Santiago era el tipo de cliente que los restaurantes recordaban. Traté de actuar calmada, pero podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Déjeme ir directo al grano», dijo después de que el mesero se fue. Roberto y yo teníamos ciertos entendimientos comerciales. ¿Qué tipo de entendimientos? El tipo que requería confianza absoluta. Roberto entendía esto al principio. ¿Al principio? Santiago tomó un sorbo de su vino, estudiándome por encima del borde de la copa. Hacia el final, Roberto se volvió poco confiable. Recordé las instrucciones de Martínez. Deja que él dirija la conversación, pero muestra que sabes algo. Roberto había estado muy nervioso los últimos meses, dije cuidadosamente, siempre mirando por encima del hombro. Santiago asintió. Tenía razón en estar nervioso. Estaba hablando con personas que no entendían nuestros negocios. ¿Qué personas? Personas del gobierno. Personas que hacen preguntas incómodas sobre transacciones financieras legítimas. ¿FBI? La palabra salió antes de que pudiera detenerme. Santiago sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Veo que Roberto le contó más de lo que inicialmente pensé. Mi estómago se hundió. ¿Había cometido un error? Roberto mencionó que estaba preocupado por algunas investigaciones, dije rápidamente. No entendí completamente de qué se trataba. ¿Qué más le contó? Que había guardado algunos documentos importantes en Phoenix. Para proteger a la familia, dijo. ¿Qué tipo de documentos? No lo sé exactamente. Números de cuenta, creo. Códigos de acceso. Santiago se inclinó hacia adelante. Señora Velázquez, esos documentos contienen información sobre inversiones que Roberto y yo hicimos juntos. Inversiones muy rentables. ¿Cuán rentables? Lo suficiente para que varios gobiernos estén muy interesados en localizarlas. El mesero llegó con nuestros platos, pero yo había perdido completamente el apetito. Santiago cortó su filete meticulosamente mientras hablaba. ¿Sabe qué pasó realmente la noche que Roberto murió? Entiendo que fue un accidente automovilístico. Fue una situación que se volvió necesaria debido a las decisiones pobres que Roberto había estado tomando. Mi sangre se congeló. ¿Estaba admitiendo asesinato? ¿Decisiones pobres? Roberto había comenzado a discutir nuestros negocios privados con terceros. Esto creó complicaciones que requerían resolución. ¿Qué tipo de resolución? Santiago me miró directamente a los ojos. El tipo de resolución que asegura que cierta información no llegue a las personas equivocadas. ¿Está diciendo que Roberto fue...? Estoy diciendo que Roberto entendía las consecuencias de la deslealtad en nuestro tipo de negocio. Traté de mantener mi expresión neutral, pero por dentro estaba gritando. Santiago acababa de admitir esencialmente que había ordenado la muerte de Roberto. ¿Y ahora qué pasa con esa información? Ahora necesito que usted vaya a Phoenix y recupere los documentos que Roberto escondió. ¿Por qué yo? Porque usted es familia. Porque él confió en usted. ¿Y por qué? Santiago se inclinó más cerca. Porque otras personas también están buscando esa información, y si ellos la encuentran primero, todos nosotros tendremos problemas. ¿Qué tipo de problemas? El tipo de problemas que terminan con accidentes automovilísticos. La amenaza era clara. Señor Morales, creo que usted sobreestima lo que Roberto me contó. Lo dudo. Roberto era inteligente. Él sabía que algo podía pasarle, y él sabía que yo eventualmente vendría por esa información. Santiago puso dinero en efectivo en la mesa, mucho más de lo que costaba el almuerzo. Voy a darle mi número de teléfono personal. Va a ir a Phoenix este fin de semana. Va a recuperar esos documentos, y me va a llamar en cuanto los tenga. ¿Y si no puedo encontrarlos? Señora Velázquez, por el bien de su familia, espero que los encuentre. Me entregó una tarjeta pequeña con solo un número de teléfono. Ha sido un placer conocerla. Espero que nuestro próximo encuentro sea más productivo. Se fue, dejándome sentada sola con un plato lleno de comida fría y un micrófono que había grabado lo que probablemente era suficiente evidencia para procesar por asesinato. 5 minutos después, Martínez se sentó en la silla que Santiago había desocupado. ¿Cómo me fue? Increíblemente bien. Conseguimos admisiones implícitas de asesinato y evidencia clara de extorsión. ¿Fue suficiente para arrestarlo? Es un buen comienzo,
Pero necesitamos más. Necesitamos que él específicamente admita haber ordenado la muerte de Roberto y necesitamos información sobre las cuentas bancarias. ¿Eso significa que tengo que verlo otra vez? Significa que cuando vaya a Phoenix este fin de semana, va a tener la conversación más importante de su vida. ¿Realmente tengo que ir a Phoenix? Oh sí, pero esta vez vamos a estar esperándolo. Mientras salía del restaurante, solo podía pensar en una cosa. Había sobrevivido mi primer encuentro con un asesino confeso. Ahora tenía que sobrevivir al segundo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía como si pudiera hacerlo. Carmen Velázquez resultó ser más fuerte de lo que había pensado. Esa noche no pude comer, no pude dormir y definitivamente no pude dejar de pensar en lo que Santiago había dicho, por el bien de su familia. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Ya sabía que Eduardo y Diego estaban en Tucson? ¿Tenía gente vigilándolos? A las 2 de la mañana decidí llamar a Eduardo para asegurarme de que estuvieran bien. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy bien. ¿Ustedes están seguros?» «Sí. Llegamos bien a casa de tía Esperanza. Diego está dormido». ¿Pasó algo? Le conté sobre mi almuerzo con Santiago, omitiendo los detalles más aterrorizantes. «Mamá, esto suena muy peligroso. ¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo?» «No», admití, «pero el FBI me está protegiendo, y es la única forma de asegurar que ustedes no vayan a la cárcel y que yo recupere el dinero de Roberto». «No me importa el dinero. Mamá, me importas tú». Por primera vez en meses, sentí que mi hijo realmente se preocupaba por mí como persona, no como fuente de dinero. «Lo sé, mijo, pero esto es algo que tengo que hacer. Solo manténganse alejados de Los Ángeles hasta que les diga que es seguro». «¿Cuánto tiempo crees que va a tomar?» «No lo sé. Pero Eduardo, si algo me pasa...» «No digas eso. Si algo me pasa, quiero que sepas que te perdono por lo del dinero. Ustedes cometieron errores, pero sé que no fueron maliciosos. Mamá, y quiero que sepas que estoy orgullosa del hombre que eres. Incluso cuando tomas decisiones estúpidas». Eduardo estaba llorando ahora. «Te amo, mamá. Yo también te amo. Cuida a tu familia». La llamada de Martínez llegó a las 8 de la mañana. «¿Cómo durmió?» «No dormí. Eso es normal. ¿Está lista para Phoenix?» «Tan lista como voy a estar». «¿Qué exactamente va a pasar allá?» «Santiago va a mandar a alguien para seguirla. Nosotros vamos a estar siguiendo a los que la siguen. Usted va a actuar como si estuviera buscando documentos de Roberto. ¿Y después?» «Después va a llamar a Santiago y le va a decir que necesita más tiempo, que los documentos están más escondidos de lo que pensaba». ¿Eso lo va a hacer venir a Phoenix? Esperamos que sí. Y cuando venga, vamos a estar listos. El vuelo a Phoenix era corto, pero se sintió como el más largo de mi vida. Traté de leer una revista, pero no podía concentrarme. Cada vez que alguien me miraba, me preguntaba si trabajaban para Santiago. Martínez había arreglado que me quedara en un hotel modesto cerca del centro. «Nada muy elegante», había dicho. «Queremos que parezca que está aquí por business, no por placer». Después de registrarme, seguí las instrucciones que me habían dado. Ir a 3 bancos diferentes, preguntar sobre cajas de seguridad bajo el nombre de Roberto Velázquez, actuar frustrada cuando me dijeran que no tenían registros. En el segundo banco, definitivamente noté a un hombre en traje barato que había estado en el primer banco también. Santiago me estaba haciendo seguir, exactamente como el FBI había predicho. Esa noche, llamé a Santiago desde mi habitación del hotel. ¿Encontró los documentos? «Hay un problema», dije, tratando de sonar frustrada. Roberto fue más paranoico de lo que pensé. «¿Qué quiere decir?» «Fui a los 3 bancos que mencionó, pero ninguno tiene registros de cajas de seguridad bajo su nombre». «Eso es imposible». Eso es lo que yo pensé. Pero después recordé algo que Roberto dijo una vez sobre usar nombres falsos para proteger a la familia. Hubo una pausa larga. «¿Nombres falsos?» «Sí. Dijo que si algo le pasaba, yo sabría cuáles nombres había usado porque tenían significado personal para él». ¿Y sabe cuáles nombres usó? Tengo algunas ideas, pero necesito tiempo para investigar. Hay varios bancos más que necesito revisar, y algunos de ellos requieren documentación especial para acceso familiar. ¿Cuánto tiempo? Unos días más. Tal vez una semana. Señora Velázquez, no tenemos una semana. ¿Por qué no? Porque hay otras personas buscando esa misma información.
Y si ellos la encuentran primero, ¿quién más la está buscando? Personas que no van a ser tan corteses como yo si usted no coopera. Su tono había cambiado. Ya no había pretensión de cortesía. Señor Morales, estoy haciendo todo lo que puedo. No es suficiente. Voy a Phoenix mañana. ¿Está viniendo aquí? Con mi equipo. Vamos a encontrar esa información juntos. ¿Su equipo? 3 de mis asociados más eficientes. Entre todos nosotros vamos a localizar lo que Roberto escondió. Exactamente lo que el FBI había esperado escuchar. ¿Cuándo llegan? Mañana por la noche. Nos reunimos pasado mañana en la mañana. ¿Dónde? Le envío la dirección. ¿Y señora Velázquez? ¿Sí? Espero que para entonces haya recordado más detalles sobre las pistas que Roberto le dejó. Colgó. Inmediatamente llamé a Martínez. ¿Escuchó eso? Cada palabra. Santiago está trayendo a su círculo interno a Phoenix. Es exactamente lo que queríamos. ¿Qué hago ahora? Ahora trata de descansar. Mañana por la noche, cuando Santiago llegue, va a tener la conversación que va a cerrar esta investigación para siempre. ¿Y si algo sale mal, señora Velázquez? Mañana va a haber más agentes federales en Phoenix de los que Santiago puede imaginar. Usted va a estar más segura que el presidente. Pero mientras me quedaba acostada en esa cama de hotel, mirando las luces de Phoenix por la ventana, no me sentía muy segura. Mañana iba a enfrentar a Santiago Morales y a sus asociados más eficientes en su propio territorio. Carmen Velázquez estaba a punto de descubrir si era lo suficientemente inteligente para sobrevivir al encuentro más peligroso de su vida. La llamada de Santiago llegó a las 8 de la mañana siguiente. Mi voz temblaba cuando contesté. Estoy en Phoenix. ¿Ha tenido suerte con su búsqueda? He revisado 4 bancos más. Mentí. Todavía nada bajo los nombres que pensé que Roberto podría haber usado. Eso no es aceptable. Señor Morales, estoy haciendo todo lo que puedo. Claramente no es suficiente. Nos reunimos en 1 hora. ¿Dónde? Un almacén en el distrito industrial. Le envío la dirección. Venga sola. ¿Por qué en un almacén? Porque necesitamos privacidad para nuestra discusión. Y porque mis asociados no se sienten cómodos en lugares públicos. La dirección llegó 5 minutos después. Un almacén abandonado en una parte de Phoenix que se veía como el tipo de lugar donde la gente desaparece para siempre. Llamé a Martínez. ¿Están listos? Tenemos equipos posicionados en un radio de 3 cuadras. En cuanto entre a ese almacén, vamos a estar monitoreando todo. ¿Y si Santiago sospecha algo? Entonces actuamos inmediatamente. Pero, señora Velázquez, necesitamos que él confiese específicamente haber ordenado la muerte de Roberto. Y necesitamos información sobre las cuentas bancarias. ¿Cómo se supone que haga que confiese asesinato? Déjelo hablar. Santiago Morales es arrogante. Si usted actúa como si supiera más de lo que sabe, él va a querer demostrarle lo inteligente que fue. ¿Y las cuentas bancarias? Presióelo sobre por qué es tan importante esa información. Hágalo explicar exactamente qué está buscando. 1 hora después, estaba parada frente al almacén, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en un radio de 1 milla podían escucharlo. Había 3 subs negros estacionados afuera. Santiago apareció en la puerta principal, acompañado por 4 hombres que definitivamente no parecían oficinistas. Señora Velázquez, pase. Tenemos mucho que discutir. El interior del almacén estaba completamente vacío excepto por algunas sillas y una mesa en el centro. Los 4 hombres se posicionaron cerca de las salidas. Siéntese, me dijo Santiago, señalando una silla frente a la mesa. Mis piernas temblaban, pero traté de actuar con más confianza de la que sentía. Señor Morales, no estoy cómoda con esta situación. Su comodidad no es mi prioridad principal, señora Velázquez. Los $100 millones que usted está escondiendo son mi prioridad. ¿100 millones? Pensé que había dicho que eran menos. Roberto le dijo exactamente cuánto dinero estaba involucrado. No se haga la tonta conmigo. Santiago comenzó a caminar alrededor de mi silla. ¿Sabe qué pienso? Pienso que usted está mintiendo. Pienso que Roberto le dijo exactamente dónde está esa información y usted está tratando de protegerla. ¿Protegerla de quién? De mí, del hombre que construyó esa fortuna en primer lugar. ¿Usted la construyó? Durante 5 años. Moví más de $200 millones a través de una red que yo diseñé. Roberto era solo una pieza pequeña de esa operación. ¿Y qué pasó?
Santiago se detuvo directamente frente a mí. Roberto se volvió codicioso y estúpido. Empezó a pensar que podía tomarme más dinero del que habíamos acordado. ¿Cómo? Trabajando con el FBI, dándoles información sobre mis operaciones a cambio de recompensas. Ahí estaba, una admisión directa. ¿Roberto era informante? Roberto era un traidor, y los traidores enfrentan consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Santiago sonrió, y fue la sonrisa más fría que había visto en mi vida. El tipo de consecuencias que parecen accidentes automovilísticos, pero que en realidad son 3 balas en la cabeza. Mi sangre se congeló. ¿Usted mató a Roberto? Yo ordené su muerte. Mis empleados la ejecutaron, y después hicimos que pareciera un accidente para evitar investigaciones innecesarias. ¿Por qué? Porque Roberto pensó que podía traicionarme y salirse con la suya. Porque pensó que el FBI lo protegería. Porque fue lo suficientemente estúpido como para creer que podía robarme $100 millones y vivir para contarlo. Santiago se inclinó hacia mí. Pero Roberto cometió un error antes de morir. Le dijo a alguien dónde estaba escondido mi dinero, y esa persona es usted, señor Morales. Yo no... ¡No me mienta!, gritó tan fuerte que me sobresalté violentamente. Roberto le dijo dónde están las cuentas en Suiza y las Islas Caimán, le dijo los códigos de acceso, y ahora usted me va a decir todo lo que él le dijo, o va a reunirse con él. ¿Me está amenazando de muerte? Le estoy explicando la realidad de su situación. De repente, las puertas del almacén explotaron hacia adentro. Agentes del FBI entraron desde todas las direcciones, con chalecos antibalas y armas automáticas. FBI, al suelo. Manos arriba. Nadie se mueva. Santiago me miró con una expresión de shock absoluto. Usted está trabajando con ellos. Sí, dije, levantándome de mi silla mientras los agentes esposaban a Santiago y a sus hombres. Estoy terminando lo que Roberto empezó. Esto no termina aquí, me gritó mientras se lo llevaban. Tengo gente que va a... Ya no tiene nada, le dije, y nunca más va a lastimar a otra familia. Martínez se acercó a mí con una sonrisa enorme. Señora Velázquez, acaba de ayudarnos a cerrar la investigación criminal más grande del suroeste en 10 años. ¿Terminó realmente? Terminó realmente. Santiago Morales va a pasar el resto de su vida en prisión. 3 meses después, estaba sentada en la oficina del abogado de Roberto en Phoenix, firmando los documentos finales para acceder a mi herencia completa. $50 millones, más los intereses acumulados. Eduardo y Lucía habían vendido todo lo que compraron con mi dinero y me habían devuelto cada centavo de los $3 millones. Pero más importante que el dinero, habían aprendido una lección sobre respeto, honestidad y familia que nunca iban a olvidar. ¿Qué va a hacer con todo este dinero?, me preguntó el abogado. Primero, voy a asegurarme de que mi familia esté bien, que Diego pueda ir a la universidad sin deudas, que Eduardo y Lucía tengan una casa modesta pero cómoda. Y después voy a hacer algo que Roberto habría querido. Voy a usar este dinero para ayudar a otras familias que han sido víctimas de organizaciones criminales. Santiago Morales fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado. Sus asociados recibieron sentencias de entre 15 y 25 años. El FBI recuperó más de $150 millones en activos robados. Y yo, Carmen Velázquez, la asistente administrativa que pensaban que podían robar e intimidar, les demostré a todos que nunca, jamás, deben subestimar a una mujer que ha perdido todo y no tiene nada más que perder. Roberto habría estado orgulloso, pero más importante, yo estaba orgullosa de mí misma. Por primera vez en años sabía exactamente quién era Carmen Velázquez. Era alguien mucho más fuerte, más inteligente y más valiente de lo que había pensado. Y era alguien con quien definitivamente no querías meterte.